Nuestro amigo Jorge Peñafiel. Comience usted que no ha trabajado. Muy buenos días, querido amigo. Gusto de saludarlo. Conversarle un par de cosas. En primer lugar, y antes de entrar a la política propia, al tema legislativo, le voy a hacer un comentario. El día de ayer se publicaron en muchos medios y un partido político, la lista 5, envió unos presuntos chats del teléfono celular de quien en paz descanse era nuestro amigo Fernando Villavicencio. Yo leí unos 40 porque son 9,000, no pude ver más, no vi nada extraordinario ni nada que me llame la atención, pero he visto 40. Pero la fiscal general, a quien le creo, quien es una persona que tiene credibilidad, y María Paula Romo, quien también tiene credibilidad, dieron un comentario diciendo, primero tiene Salazar que el celular de él está en el FBI. Es decir, ¿cómo entonces? Y forjar eso no es difícil, ¿no? O tener una parte, uno. Y dos, lo que dijo María Paula, lo que dice, no hay nada ilegítimo, tengo conversaciones. Pero de esto ya quisieron hacer más o menos que un drama de vida. Quisiera saber a usted, que es del partido y que estuvo acompañándolo a Fernando Villavicencio, su criterio para luego ir entrando en los temas que nos interesan. Jorge, buenos días, bienvenido a I99. Querido Rafael, igualmente Javier y también a todos los amigos de I99. Bueno, lo primero que hay que mencionar es de dónde viene esta supuesta filtración y cuáles son los intereses de quienes están detrás de esta denuncia. Evidentemente está la Revolución Ciudadana y la Posta como un parlante de ellos precisamente. Darle credibilidad y darle veracidad en este momento, sin poder revisar en la integralidad y en el contexto en donde se dan estos supuestos o supuestas filtraciones, es evidentemente darle credibilidad a la mafia. Y nosotros no vamos a apoyar este tipo de visiones. No obstante, de ser supuestamente verdad esto, de que en efecto estos chats formaron parte del teléfono de Fernando y que ellos tienen el teléfono de Fernando, pues estarían cometiendo muchos delitos. No nos olvidemos que el teléfono de Fernando forma parte de una cadena de custodia de la investigación de su asesinato. Si es que se ha violado la cadena de custodia de este teléfono y de estos chats, lo que estaría produciéndose es posiblemente la nulidad de la prueba. Y eso da pie para que los que están acusados o potencialmente siendo responsables del asesinato de Fernando tengan defensa posible en materia penal. Es decir, la filtración no va a servir para denostar o devaluar la imagen y memoria de Fernando Villavicencio, sino que va a servir para defender a los causantes del asesinato de Fernando. Es decir, al final del camino, lo que está haciendo la Posta y lo que están haciendo estas filtraciones, muy bien coordinadas, muy bien cronometradas, es ayudar a la defensa de los posibles asesinos de Fernando Villavicencio. No nos olvidemos que esto también tiene que ver con violar la intimidad de Fernando, de la familia y de la memoria de él, porque al final del camino también están violando un derecho fundamental que tuvo Fernando en vida, que es el derecho a la intimidad, al secreto, a las fuentes de información. Imagínense lo que sería que exponer a las personas con quienes Fernando Villavicencio posiblemente conversó o tuvo información, es decir, perjudicando a la investigación periodística, algo que en principio la Posta siempre ha venido supuestamente defendiendo. Es decir, nosotros no le damos credibilidad a este tipo de filtraciones, pero si de ser supuestamente reales, estarían cometiendo varios delitos a su vez, algo que también la Fiscalía debería actuar de manera contundente. Solamente ya para salir de esto como comentario y comenzar a hablar de los temas de la Asamblea y políticos, decir que, primero que a nosotros nos enseñaron que no se habla de los muertos. En mi casa por lo menos me enseñaron eso. Número uno. Número dos, me vuelvo a insistir, la cadena de custodia pudo haber sido violada, porque que yo recuerde, aquí están mis compañeros que tienen una memoria del lince, igual que usted, Jorgito, y yo,
eso se lo entregó al FBI y la Fiscalía, que es lo que dice ayer la fiscal. Y en el pasado hemos visto también en algunas careos y en algunos juicios políticos que también quieren sacar un poco totón de estos chats que los hacen que una empresa privada los garantice, o sea, como los certifique, pero que realmente no tienen toda la validez. Entonces, creo que vale la pena decir esto, ya, y yo aspiro que no sea lo que dice usted, pero la verdad es que da muy mal a pensar, sobre todo que por qué después de un año, poco antes de una elección, o sea, si lo tuvieron, ¿por qué no lo sacaron antes? ¿Me explico? Eso nada más, Jorge, y después de este comentario voy a preguntarle ahora sí cosas del trabajo. ¿Cómo va el trabajo en la Asamblea? Lo he visto muy activo, a usted como siempre, pese a que su candidatura, porque usted va a la reelección, pero eso es hasta diciembre, ya en enero entra. Claro. No los calificaron. Bueno, no, es que él no es nacional. Ah, ya. Sí, él va por la provincia. Entonces, cuénteme un poquito cómo está trabajando la Asamblea. Lo he visto, repito, en algunas intervenciones. Cuéntanos en qué está hallándose en este momento, en qué se halla la Asamblea, en qué hay este híbrido entre la elección que viene y el mandato que nos falta, por favor. Bueno, muy atentos, estimado Rafael. Nosotros Eduardo, Rafaela, yo soy Eduardo. Sí, no hay problema, claro. Es por Rafaela, yo sé, Eduardo, sí. Rafael, digo, ¿cómo es? Eduardo, sí. Bueno, César Ron me dijo lo mismo algunas veces. Lo que te decía es que hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que estar atentos a que no se nos duerma el muerto, porque justamente en época en donde hay distracción con la campaña electoral, es en donde en materia legislativa meten bajo la mesa las intenciones y los intereses de muchas agendas de impunidad, de muchas personas que tienen y buscan la impunidad en el país. Ahora estamos tratando el tema de la Comisión de las Bases Militares, por ejemplo. Y en la Comisión de las Bases Militares, el Pleno ha decidido que yo forme parte de la misma. Pero la definición de quien la presida sorprendió a todo el país, porque quien ahora preside la Comisión de Bases Militares es precisamente quien no está de acuerdo con bases militares. Una incoherencia total. La Revolución Ciudadana, a cargo de esta presidencia, lo que va a hacer es utilizar la comisión para sus objetivos de impunidad y objetivos electorales. Por favor, no sé cómo el Partido Social Cristiano y no sé cómo el Partido Suma y también el gobierno nacional, siendo burropié de ellos, apoyan que sea seleccionada Gisela Garzón como presidenta de la comisión. O sea, verdaderamente no cabe en ninguna cabeza que eso sea lo que dice la Asamblea Nacional al país en relación a esta lucha. Aquí hay un tema de crimen transnacional, de narcotráfico, de la seguridad internacional, de la posición de seguridad que tiene que tener el país en relación al mundo, en relación a los países que quieren intervenir en el Ecuador. Es decir, hay muchos temas que son muy serios y muy importantes, que no pueden estar de la mano y no pueden estar a cargo de una visión como la que tiene la Revolución Ciudadana en este tema. Nosotros vamos a seguir incólumes en esta posición. Nuestra posición va a ser muy clara: autorizar las bases militares en el país, pero más allá de autorizarlas, es darle al país la seguridad de que vamos a caminar desde el bloque occidental en el mundo, y además vamos a permitir que las bases militares, los extranjeros, cooperen con nuestras Fuerzas Armadas para combatir el crimen internacional, el crimen transnacional, y no sea un espacio para hacer política de la barata que normalmente está acostumbrada a la Revolución Ciudadana. Leía hoy día en una noticia, en información, en el diario El Universo, que por el plazo y el término, esta pregunta que se supone que va a llevarse y se va a absolver en esta comisión que preside el asambleísta que usted se refirió, la asambleísta Garzón, no entraría en la segunda vuelta, sino sería después. ¿No le parece que es como que están queriendo patear la pelota para adelante para demorar y ver qué pasa? Claro que sí. No nos olvidemos que la Revolución Ciudadana siempre funciona
bajo la óptica de qué me beneficia a mí, exclusivamente a mí. A ellos poco les interesa el país, poco les interesa el Estado, poco les interesa la gente. A ellos les interesan sus intereses. Y por ende, ellos van a patear el balón para adelante porque el gobierno nacional, conjuntamente con el Partido Social Cristiano, le dieron la presidencia a la Revolución Ciudadana. Entonces, nosotros hemos puesto nuestra voz de alerta, nuestra voz de reclamo, en que no debe funcionar esto como un tema electoral. Nosotros queremos que esto tenga una visión de país, sobre todo alineado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que sea una visión internacional de Occidente la que promueva y que prevalezca en esta comisión. Ahora, obviamente, el gobierno nacional quiere utilizarlo como un tema electoral y la Revolución Ciudadana patearlo para adelante. Nosotros haremos nuestro trabajo serio y profesional, diciéndole la verdad al país y que esta comisión saque un informe o varios informes que digan la verdad en relación a las bases extranjeras en el país. No se ha cedido nunca la soberanía cuando se ha autorizado las bases militares en el país. Lo que es cuando se ha cedido la soberanía es cuando retiraron la base de Manta y le dieron la soberanía a cargo de las bandas criminales que operan en el país y en el extranjero. Pasarle a Ramiro, veo que esa constitución del 2008, que ya el próximo año tendría, ya estamos casi 25, tendría 18 años, se está enmendando y ojalá las enmiendas sean, ojalá no fuera solamente una enmienda, sino algunas. Por ejemplo, yo no sé, yo pienso, estuve hace unos días en Lima, una ciudad próspera, con problemas porque es enorme, pero ahí tienen casinos, aquí se los prohibió, yo fui uno de los que voté en contra, pero genera trabajo, genera prosperidad, o sea, de pronto se puede hacer, y es lo que decía, más que una sola pregunta, una sola enmienda, buscar algunas enmiendas que nos vuelvan a enmarcar, no en los años 70, como pasó con la Constitución, sino en el siglo XXI, cuando la gente está pensando en otras cosas y no en estas nimiedades o no en patear la pelota para adelante para demorar las cosas en la cosmovisión de un grupo que es obsoleto para el Ecuador, mi querido Jorge. Claro que sí, o sea, nosotros queremos que esta comisión, así como toda la visión de seguridad del país, sea un tema profesional y técnico, que no tenga digamos, la naturaleza política que quieren darle, porque este tema tiene que trascender la política, trascender los gobiernos, trascender los temas. Y la reforma que tiene que hacerse a la Constitución es profundísima, es muchísimo más allá de las bases militares. Hay la reforma política, la depuración de la justicia y la estructuración de un Consejo de la Judicatura no político. Es el manejo de los adolescentes infractores y la visión de seguridad con respecto a los menores de edad. Es el tema de la energía eléctrica. Es decir, la reforma constitucional es profunda, sí, pero señor, no se va a poder realizar en estas condiciones cuando el país y el Estado está tomado por todas las instancias por el crimen organizado. Estas visiones, estas formas de pensar en relación a la seguridad son visiones que vienen ya sucias por parte de las bandas criminales y hay que decirlo. Por eso es que nosotros vamos a ser duros y firmes en que las bases militares tienen que autorizarse bajo acuerdos de cooperación, lógicamente, bajo espacios de cooperación en el mundo, pero siempre atendiendo lo que le golpea a la ciudadanía, que es la seguridad doméstica, a ese criminal que le roba, le asalta, le secuestra, a ellos debilitarlos, a esas estructuras, en su logística, en su economía, en su forma de pensar, en sus contactos con la política. Eso es lo que nos interesa y por ende nosotros vamos a llevar esa visión a la comisión. Ramiro Cepeda Alvarado, por favor, siga, hermano. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Ramiro, un gusto saludarte, siempre es un placer. El placer mío. Mira, yo quiero volver a la pregunta inicial de Eduardo porque hay un punto que creo que se dejó de tocar. El romper la cadena de custodia, evidentemente hay un topo, pues, ¿ya? Entonces, al haber un topo, yo creo que más importante que saber qué es lo que decían los chats, que van a terminar siendo ciertos, porque si el topo existe, la información es veraz. Ya el uso que le estén dando es lo que hay que cuestionar y la forma en que llegó.
¿Qué te parece a ti esto? ¿Por qué no nos enfocamos en ver dónde está el topo? Bueno, el topo es siempre un riesgo, ¿no? Recordemos que en todo elemento, prueba o circunstancia de un proceso judicial que maneje información segura, información confidencial, puede haber la posibilidad de un topo. Hay que investigarlo, claro que sí, pero más allá de eso, no me interesa centrarme en la información supuesta que van a ser filtrada o que va a ser expuesta por parte de la posta. Nosotros hemos dicho claramente que hay que identificar de dónde viene este ataque, porque ahora pretenden ensuciar la memoria de Fernando, precisamente utilizando los supuestos chats de Fernando. Y eso es lo más importante políticamente, porque lo que está haciendo es devaluando la lucha anticorrupción, que al final del camino, ya a nivel procesal en los juicios, les va a dar pie a quienes están siendo acusados del asesinato de Fernando o investigados por el asesinato de Fernando, a tener una defensa posible, a tener una defensa anulando la prueba. Y eso es delicadísimo, pues. Porque estamos hablando del asesinato, un magnicidio de un candidato presidencial que iba a ser el presidente de la República. Es decir, ¿a quién mataron? Al futuro presidente de la República, y ahora pretenden beneficiarse para ayudarles a los potenciales asesinos de él a salir libres y a salir sin ninguna mancha en este tema. Eso es lo más importante. Y obviamente investigar al topo, investigar a quienes filtraron la información, de ser esto cierto. Y claro, también asegurar que no habrá impunidad tampoco contra ellos. Porque si están apoyando la agenda del correísmo y del crimen organizado para filtrar estos chats, pues que paguen como tales igualmente, porque son potenciales delincuentes. Jorge, ¿usted mantenía conversaciones mediante chat con Fernando? No, yo tuve conversaciones mucho antes del año 2016 y por temas absolutamente diferentes. Yo nunca conversé con Fernando directamente en campaña, ni durante los años 2021 hasta el 2023, que fueron precisamente los que están siendo en este momento filtrados. Bueno, es para tenerlo tranquilo. Esto es casi como la versión criolla del caso Assange. Continúa con la entrevista Quique Enrique San Martín. Gracias, Ramiro. Jorge, qué gusto. Jorge, solamente y quería despejar esta duda. ¿Es cierto que quienes en estos momentos están a cargo de la comisión que trata el tema de las bases militares en nuestro país, ellos son los que van a decidir qué país va a venir acá a esta base militar? ¿Es cierto esto? Bueno, la pregunta es bastante clara sobre este tema, ¿no? No podemos modificar la pregunta, es decir, la comisión ni el pleno de la Asamblea Nacional puede modificar la pregunta. Lo que dice la pregunta es si se autoriza permitir en el país establecer bases militares extranjeras o cooperación militar extranjera en el Ecuador con las bases propias. Eso es lo que está controlado por la Corte Constitucional, eso es lo que está dentro de la comisión y eso es lo que tendrá que resolver el pleno. No podemos cambiar la pregunta, pero ¿de qué va a depender qué países pueden establecer bases militares? Va a depender de la visión del gobierno nacional y los acuerdos que en materia de seguridad tenga el país con otros estados. Y ahí es en donde nosotros somos absolutamente claros. Nosotros nunca vamos a apoyar que se establezcan bases militares de un mundo del cual no pertenece el Ecuador. El Ecuador pertenece al hemisferio occidental, el Ecuador pertenece al mundo liberal. El país es un país que tiene una economía de mercado, es un país que no tiene una autocracia ni una dictadura, tiene una democracia. Y esa visión de democracia, esa visión de seguridad y esa visión internacional es la que vamos a plasmar en la comisión. Que la Revolución Ciudadana quiera poner otra posición, que quiera permitir bases de Irán en el país o de Rusia en el país, pues nos verá incólumes y fuertes, firmes para impedirlo. Porque el Ecuador nunca ha estado del lado de los malos en el mundo, siempre ha estado del lado de los buenos y del mundo occidental que ha liberado al país desde las dictaduras más cruentas como de las nazis, así como de las dictaduras y de las intervenciones en África, que ha tenido claridad y objetividad para llevar la democracia.
Esa es la visión del Ecuador y esa es la que vamos a promover en esta comisión y evidentemente en el Pleno. Obviamente, ya va a depender de los votos de las bancadas en el Pleno de la Asamblea Nacional para definir otros elementos. Pero en principio, con firmeza, el Ecuador no va a formar parte del eje del mal en el mundo. Va a formar parte de la democracia y del hemisferio occidental, que es lo que nos ha caracterizado a nosotros y de quienes nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte. Bueno, lo digo porque sé y conozco la posición de ustedes, es clara y definida. Y el tema es que cuando dejan esa posibilidad abierta, a mí me causa y me genera también hilaridad, ¿no? Y hasta risa. Imagínense en este hemisferio que vengan bases de Irán, bases de Rusia, o sea, es una locura, ¿no? O sea, pero tampoco lo descarto, porque al fin y al cabo estamos viendo cosas que nunca antes veíamos en el Ecuador, pero al menos en su grupo, me refiero al movimiento, hay coherencia, y eso es lo que aspiramos también que hayan, si bien es cierto que no comulguen con las mismas ideas, la misma ideología, pero lo que pedimos los ecuatorianos es coherencia, Jorge, en estos temas que son cruciales, vitales para el país. Sí, y no nos olvidemos de la coherencia histórica, la coherencia con los valores e intereses que el país ha tenido y ha venido manejando desde épocas inmemoriales, la cooperación que ha tenido entre Occidente, la conformación de la Organización de Estados Americanos, la forma y la fórmula que ha venido manejando el país en materia de seguridad a nivel internacional, negar la cooperación que ha venido llevando a cabo el país con el Occidente en general, no hablemos de los Estados Unidos porque van a decir que los gringos son los que nos imponen, no, en lo absoluto. Esto es un tema de manejar la visión de Occidente versus el mal en el mundo, que lo representan Rusia, Norcorea, Irán y todo este eje que forma parte actualmente de una visión ajena a la realidad del Ecuador. Nosotros somos una economía de mercado, una democracia republicana, un país que tiene división de poderes, por favor. Esa es la visión que tenemos que defender. Y en materia de seguridad, apoyar al bloque occidental en el mundo para luchar contra los enemigos del mundo y también contra el crimen organizado, que es lo que nos tiene en este momento sumidos en el desamparo absoluto. Y eso para la ciudadanía es lo más importante. Me quedo con esto último. Gracias, Jorge. Que tengas un buen día. Eduardo, ¿querías tú agregar? Solo algo más, perdóname, Jorgito, pero se me fue. El presidente está enviando un artículo para reducir o para quitarle a algunos, leo textualmente, porque si no, esto puede ser impreciso, ¿no? Leo textualmente, el presidente de la República envía una nueva reforma a la Constitución, a la Constitución nuestra, que entiendo, lo leo textualmente por eso, que dice, perdónenme, aquí está, que es para las personas, para algunas personas que tienen problemas de que están presos, ¿no? Que han estado presos. Usted sabe de lo que le estoy hablando, Jorge, porque no me hable bien y quisiera, a ver, aquí está, gracias. Ya lo tienes ahí. El presidente Noboa propone reforma parcial para remover a las personas privadas de libertad de los grupos de acción prioritaria. Y dice, el presidente de la Noboa presentó una reforma parcial a la Constitución con la nulidad de eliminar la categoría de grupos prioritarios a las personas privadas de la libertad. En ese sentido, el mandatario propone reformar los artículos 35 y 51 de la Constitución de la República del Ecuador. Este planteamiento es guiado por sentido de justicia e igualdad en la distribución de los recursos y atenciones estatales que debieron ser siempre prioritarios para toda la ciudad. Como parte del proceso parcial a la Constitución, se enviará a la Corte Constitucional y posteriormente deberá ser tramitada por la Asamblea. Lo hablé en mi segunda pregunta con usted, Jorgito, cuando le hablé de la enmienda. ¿No sería mejor hacer una sola, ¿no? Con las enmiendas, como usted dijo unas, yo dije otras, porque si no, al fin y al cabo, más demora, ¿no? Yo no sé cuál es su opinión. Más allá de criticar si lo hicieron bien o mal, usted dio un par de datos. Yo también creo que el Consejo de Participación Ciudadana debería solo quedarse, que la nominación deba volver
a la Asamblea y debe quedarse como participación ciudadana e investigación. En ese sentido, yo también creo que la Fiscalía debería tener autonomía, no debe depender de la Judicatura. O sea, hablo en la reforma, yo creo también que debería haber Senado, pero bueno, eso es mi apreciación. Pero en general, ¿no le parece que debería ser una sola reforma, mi querido Jorge, para no estar en esto y lo otro, y lo otro? Si a la final tendrá que ser una sola, tendrá que ir esto a referéndum, ¿no? Bueno, ahí decirte, mi estimado Eduardo, que definitivamente tenemos que hacer una reforma profunda a la Constitución. No solo en relación al tema de la reforma política, la reforma a la justicia y la reforma de seguridad, sino sobre todo en la visión que tiene la Constitución. Esta visión pro garantismo, pro todo, que es lo que defendía el gobierno nacional a principios de su periodo de gobierno. Esa es la reforma profunda que tenemos que hacer. Obviamente, ahora pretenden poner el tema de los PPLs como un asunto importantísimo para el país. Eso no es importante para el país, perdónenme. Por ejemplo, ¿por qué el presidente de la República no reforma el tema de los adolescentes infractores? Eso es algo fundamental. Tenemos que llevar a cabo una reforma constitucional para que los adolescentes infractores que cometen delitos vinculados al crimen organizado sean juzgados como adultos. Porque los niños y los adolescentes están siendo utilizados por las bandas, utilizados reclutándolos y utilizándolos para el sicariato, porque saben que las penas son pequeñas, porque saben que la impunidad se filtra por ahí. Esas son reformas que tenemos que promover. Las estamos poniendo nosotros en la Comisión de la Niñez como Construye y la vamos a seguir desarrollando. ¿Por qué no habla, por ejemplo, de la reforma que merece el país en materia de electricidad? La reforma de eliminarle como sector estratégico a la electricidad para que se pueda abrir al sector privado de manera total. Esas son las reformas que quiere la ciudadanía. Claro. Ahora, si le damos a los PPLs son 27,000 personas en el país. 27,000 personas en el país son declarados actualmente en la Constitución como un grupo prioritario. Eso es una tontería, así es. Estoy de acuerdo que se les elimine ese beneficio. Pero más allá de eso, el tema de la seguridad es un tema integral. Hay que atender sobre todo el tema del financiamiento y logística de las bandas criminales, eliminar la posibilidad del reclutamiento de menores de edad, eliminar la capacidad operativa de las bandas criminales, y eso no se hace con una reforma de la Constitución, eso se hace en el territorio, claro, con la fuerza militar y la fuerza operativa que tiene el Estado, que sientan el poder de la ley, que sientan el poder del Estado para que a través de la coerción las bandas criminales entiendan que aquí hay un presidente, unas fuerzas armadas y una ciudadanía detrás que va a ir por ellos y que vivos o muertos tendrán que atender sus consecuencias y las consecuencias de sus actos. Si matan a la gente indiscriminadamente, secuestran a la gente indiscriminadamente, pues que padezcan sin duda alguna la pena que la ley les plantea y les establece de manera firme y directa. Ese es nuestro planteamiento y eso pasa por una reforma a la Constitución profunda, pero también pasa con presencia real en las calles, porque ya no es posible mantener el estado de las cosas como están. Y eso es una decisión política del presidente. Jorge, está Jaime Velázquez en la sala de redacción y creo que tiene un par de preguntas rápidas para usted para finalizar. Discúlpenos, pero realmente ha sido de lo más interesante lo que hemos planteado tanto Enrique Bolívar, Ramiro y quien le habla, Eduardo Mendoza Paladines. Jaime Velázquez tiene para finalizar 2 preguntas, por favor. Gracias, Eduardo. Buenos días, Jorge. Un placer tenerte por acá. El planteamiento entonces es un cambio de la Constitución en próximo periodo, si dijéramos así. ¿Tú estarías de acuerdo con cambiar la Constitución, hacer una constituyente? A ver, ahí hay que definir un tema. El objetivo está claro. Reformar profundamente la Constitución, cambiarle la visión de progarantismo, cambiar las estructuras institucionales del país, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, la reforma a la justicia, la reforma en seguridad. Sí, el objetivo está definido. Lo que no estamos de acuerdo nosotros es que se plantee una constituyente en las condiciones que tenemos actualmente del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de la justicia en el país. Porque lo que estaríamos haciendo con este consejo, con este tribunal y esta estructura institucional es repetir la elección de una Asamblea Nacional que ha venido diciéndole una y otra cosa sin sentido al país. Es decir, ¿y cuál sería la propuesta, Jorge? Perdón que me interrumpa. Ir reformando la Constitución de acuerdo a las condiciones propias de cada momento. Porque si es que nos vamos a una constituyente con estas reglas,
tenemos el riesgo de perderla. Y lo que puede pasar es todo lo contrario, que el eje del mal se tome la constituyente, reforme la constitución, que sea peor todavía esta medicina que la propia enfermedad. Por eso nosotros vamos a ser responsables con el país, diciéndole qué es lo que necesita, pero siempre haciendo las reformas que se necesitan hacer poco a poco de acuerdo a las circunstancias, porque no confiamos en el Consejo Electoral, no confiamos en el Tribunal Electoral y no confiamos en un gobierno que ha venido pactando con la Revolución Ciudadana permanentemente desde el día 1 hasta el día de hoy. Y eso está a la vista y paciencia de todo el país. Ok, listo, Jorge, muy amable por contestar mis preguntas. Adelante, Eduardo. Un abrazo, Jorge, muy amable, y vamos a seguir conversando como siempre. Gracias a su amabilidad, Jorgito querido. Un abrazo. Buenos días. Muchas gracias.